Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Esta noche les presentaremos la última gran encuesta del año contratada por Noticentro 1 CMI con el Centro Nacional de Consultoría. ¿Quién es el personaje del año? ¿Quién es la mujer del año? ¿Qué tan felices son los colombianos? Espere sorpresas. La encuesta también revela cómo les fue a los hogares, cómo está la situación económica y las expectativas para el 2024. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Grave incendio en el sur de Bogotá. A esta hora los bomberos continúan controlando lo que todavía queda del fuerte incendio que inició a las 5 de la tarde en una fábrica de pinturas ubicada al lado de la autopista sur. No se presentaron personas lesionadas y la movilidad en la autopista sur se recupera paulatinamente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El precio de la CPM debería subir 6.000 pesos y llegar a los 15.000 pesos por galón. Así lo dijo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, al explicar que esa sería la forma de reducir el déficit del Fondo de Combustibles. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución sobre Gaza. Pide a Israel pausas humanitarias para ingreso de medicamentos y comida. Israel ordena a civiles evacuar el centro de Gaza. Biden indulta a condenados por marihuana en Estados Unidos. Masivas protestas en Argentina contra las recientes medidas económicas del presidente Javier Milei. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución de ayuda humanitaria inmediata para la Franja de Gaza con el fin de reducir la crisis que vive la población de esa zona, especialmente los menores de edad. Tras varias negociaciones en la sala de juntas de la Organización de las Naciones Unidas, se logró aprobar una resolución para el envío inmediato de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, seguro, sin obstáculos, ampliado con condiciones para un cese sostenible de las hostilidades y así mitigar la crisis humanitaria de la población gazatí. Today, we supported this resolution, which will streamline aid checks so we can massively scale up the humanitarian response. It demands the immediate and unconditional release of hostages, and it calls for steps towards a sustainable cessation of hostilities. La crisis en la franja cada día es más deplorable. La hambruna ataca a los niños, los hospitales han dejado de funcionar y las escuelas se han convertido en los centros médicos. Según la ONG Save the Children, aproximadamente 893.000 niños gazatíes se han convertido en desplazados forzados desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamas. Y la defensa israelí ordenó a la población de Gaza evacuar la franja tras la toma de control de varias zonas por parte de los militares. La ofensiva israelí no se detiene, por lo que ordenó a los residentes de varias zonas del norte y el centro de la Franja de Gaza desalojar el territorio y trasladarse a lugares seguros, puesto que continuarán intensificando los ataques hasta eliminar a Hamas. Además, anunciaron la toma de control operativo del barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, donde habría hallado una serie de túneles utilizados por altos cargos del movimiento terrorista Hamas, incluidos el líder político. También destacaron que los militares han eliminado a muchos terroristas en las batallas cara a cara en Yan Yunis, donde también han sido destruidos decenas de túneles y se ha hallado materiales de inteligencia que han contribuido a profundizar la efectividad de la maniobra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a miles de personas condenadas por cargos relacionados con posesión y consumo de marihuana. El mandatario norteamericano Joe Biden firmará una proclamación de indulto por delitos relacionados con la posesión y consumo de marihuana, lo cual beneficiará a personas con antecedentes penales a las que se le ha impuesto barreras para encontrar empleo y vivienda. Biden también está otorgando clemencia a varias personas que, según la Casa Blanca, cumplen con sentencias desproporcionalmente largas por delitos de drogas no violentos.
El indulto categórico emitido este viernes se suma al indulto categórico otorgado justo antes de las elecciones de mitad del periodo del año 2022, que hicieron que miles de personas condenadas por posesión simple de tierras federales fueran elegibles para el indulto. La Casa Blanca dijo que miles serían elegibles bajo la acción de este viernes. La economía británica quedó al borde de la recesión tras revisar el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año. El sector servicios del país bajó 0,2% en los últimos 3 meses, por lo que el director de estadísticas reconoció un desempeño ligeramente peor de lo estimado. En España, el presidente Pedro Sánchez se reunió con el líder opositor Alberto Núñez Feijóo con el objetivo de llegar a un acuerdo para desarrollar una reforma social y judicial en la Constitución. El líder del Partido Popular Español, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy, en medio de una reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que la Comisión Europea supervise las negociaciones y reformas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, una propuesta que, según los populares, ha sido aceptada por Sánchez. Es evidente, por tanto, que es una reforma urgente. Por ello, para tratar de desbloquear esta situación una vez por todas, hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique. Que la Comisión Europea medie y verifique. Porque todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución será más que bienvenido. Fuentes del Partido Popular han asegurado que en la reunión de 2 horas mantenida por Sánchez y Feijóo en el Congreso, Feijóo ha planteado un sistema de trabajo con encuentros a 3 en España y con presencia de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible, modelo que Sánchez se ha mostrado dispuesto a aceptar. Los populares acuerdan también que tanto ellos como el gobierno ya están manteniendo regularmente reuniones por separado con los comisarios responsables para abordar este tema. El aire acondicionado Mitsubishi Electric genera más rentabilidad gracias a su calidad y eficiencia energética. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. En Alemania, la tormenta Zoltan mantiene en alerta a la población del norte del país. En Hamburgo, una de las ciudades más afectadas, ha habido inundaciones. La Oficina Federal de Navegación Marítima e Hidrografía de Alemania pronostica que el nivel del agua en esta zona costera subirá hasta 3 metros. Este viernes hubo una nueva jornada de protestas masivas en Argentina contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei. En una respuesta masiva, cientos de personas se reunieron nuevamente en la Plaza del Congreso de Buenos Aires en rechazo al reciente decreto de necesidad y urgencia anunciado por el presidente Javier Milei, ya que, según indican los protestantes, implica una profunda desregulación económica, derogación de leyes y normativas y busca avanzar en la privatización de empresas públicas. Simultáneamente, en varias ciudades de Buenos Aires y el interior del país, se llevaron a cabo marchas y manifestaciones con cacerolas en repudio al anuncio presidencial. Por lo que el gobierno de Javier Milei también anunció que cumplirá una promesa de cobrar directamente a las personas que convocan estas manifestaciones que resultan en bloqueos en vía y perjudican el derecho a la libre movilidad de la población civil. Estas multas valdrán $75.000, equivalentes al costo del operativo policial para evitar el cierre de las calles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Ante la liberación del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato al Estado peruano, contrario a lo que el Tribunal Internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos de lesa humanidad. La orden de la institución era que el exmandatario pagara la condena completa por los crímenes cometidos en su mandato. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú rechazó la acusación de la Corte Interamericana, diciendo que las sentencias han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros internacionales de los que Perú es parte.
Además, la Cancillería afirmó que el gobierno peruano presentará un informe a la institución de cumplimiento de las sentencias, con la argumentación de su posición, plazo que vence el 4 de marzo del 2024. El gobierno de Cuba anunció nuevas medidas económicas y sociales que serán aplicadas el próximo año. Las proyecciones del gobierno cubano para corregir distorsiones y reimpulsar la economía para el año 2024 fueron presentadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en la primera jornada del pleno ordinario de fin de año de la Asamblea Nacional. Este plan de choque económico traerá subidas en el precio de los combustibles, la electricidad y el agua. 30 pesos un litro de gasolina. Por tanto, vamos a empezar a cobrar en dólar la gasolina a todos los turistas y a todos los visitantes internacionales. Pero nosotros no podemos solo cobrar en dólar, para lo cual se va a crear una red de servicentros que van a trabajar en dólar si mantenemos la gasolina a 30 pesos. Por tanto, hay que acercarlo a la tasa de cambio y subir. Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace 3 años con escasez de productos básicos como alimentos, combustible y medicinas, inflación galopante, apagones frecuentes y una dolarización parcial de la economía. El gobierno cubano estima ahora que el Producto Interno Bruto se contraerá este 2023 entre un 1 y un 2%, tras haber pronosticado un crecimiento del 3% a principios del año. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden aprobó nuevas sanciones a bancos que financien a Rusia para la fabricación de armas. El gobierno de los Estados Unidos aprueba nuevas sanciones para los bancos que sigan financiando a las empresas que están ayudando a Rusia a mantener su maquinaria de guerra en su invasión a Ucrania. Medida en respuesta a la negación de presupuesto por parte de la bancada republicana a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos y sus aliados han aprobado innumerables sanciones que tuvieron un impacto significativo en la capacidad de Rusia para acceder a los bienes y la tecnología que necesitaba para construir armas. Esta es la primera vez que se aprueba una herramienta con sanciones secundarias para perseguir a las instituciones financieras durante este conflicto. En California, en los Estados Unidos, inauguraron el primer restaurante autónomo. El establecimiento funciona con inteligencia artificial. Un lugar de comidas rápidas en California, a través de la tecnología, permitirá a las personas que su comida sea cocinada sin intervención humana y únicamente con la manipulación de 2 autómatas, un robot especial para preparar hamburguesas y otro destinado a cocinar papas fritas. Pero no solo eso, el establecimiento también estará dotado de inteligencia artificial que se encargará de tomar los pedidos. De acuerdo con los creadores, con toda esta tecnología se convirtieron en el primer restaurante en el mundo en donde tanto los pedidos como cada uno de los procesos de cocción están completamente automatizados. Muy buenas noches. El gobierno y el llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN, lograron un acuerdo para suspender por parte del movimiento guerrillero los secuestros con fines económicos en el país. Monseñor Héctor Fabio Henao, quien es delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ha venido actuando facilitando los acuerdos de paz con el ELN. Es nuestro invitado esta noche. Estamos en comunicación con él, quien se encuentra, como ustedes saben, en la ciudad de Medellín. Monseñor Henao, muy buenas noches. En la mesa de diálogo de la que usted hace parte con el ELN, ¿qué se ha acordado sobre los secuestros en el país? A todos los que siguen CMI La Noticia. Hemos tenido una ronda muy importante en México, el 5º ciclo de negociación, en el cual se llegó a 6 importantes decisiones con los de la delegación del Ejército de Liberación Nacional en el intercambio con la delegación del gobierno colombiano. Una de esas decisiones
que tiene un impacto humanitario muy importante, tiene que ver con la suspensión de los secuestros de carácter económico, lo que el ELN llama retenciones de carácter financiero. Esa suspensión de estos secuestros va a tener un impacto muy importante, así se haya colocado como fecha el inicio de la renovación del cese al fuego, que es otro punto que se ha decidido, lo cual será una realidad en el 30 de enero próximo. Ahora se está en toda una fase muy importante de preparación de ese caminar, etcétera, pero ya hay una decisión y eso significa un cambio muy importante en las dinámicas que se viven en los territorios y en la vida de los pobladores, que podrán ver cómo este fenómeno tan complejo, tan doloroso, comienza a reducirse y a desaparecer en el país. Ya hay una voluntad entonces del ELN de caminar en este sentido y esperamos que se haga efectiva plenamente. Pero a ver, monseñor, de parte del ELN se sabe que tenían o tienen 24 secuestrados. Eran 29, han liberado 5, quedan 24 en su poder. ¿Qué va a pasar con ellos? Existe un mecanismo de monitoreo y verificación que hace seguimiento a todo el tema del cese al fuego. En el mecanismo de monitoreo y verificación están sentados el ELN, el Gobierno Nacional, Naciones Unidas y la Iglesia como acompañante en la tarea de monitoreo. A esa mesa se entrega la lista de las personas secuestradas que ya venían de atrás y si llegase a tener un secuestro en esta fase, pues allí debe llegar para que se haga la labor de monitoreo, de verificar que realmente esas personas están en manos del ELN y también para que se agilice el camino a su liberación. Aquí se trata de buscar que todas las personas secuestradas sean liberadas lo más pronto posible, sanas y salvas, y el mecanismo entonces tiene todo el empeño de empezar a estudiar los casos para proceder a esa liberación. Esta semana, en los días recientes, ha habido 2 liberaciones en el norte de Santander que muestran ya avances, pero esperamos a que esta lista toda sea objeto de verificación y se tomen las medidas del caso frente a estas personas y se traiga un alivio a sus familias, con las cuales están muy unidos cercanamente en solidaridad. Monseñor, ¿cuánto hace que estas 24 personas están secuestradas? No, hay de distintas épocas, Yamil. Yo realmente prefiero guardar mucha prudencia en esto porque, como digo, hay un mecanismo de verificación que es el que da los nombres, establecer los nombres, los tiempos y también todas las condiciones de circunstancia y lugar en las cuales estas personas fueron, digamos, secuestradas o retenidas, como se quiera decir, y tendrá que establecerse la fórmula también para lograr su liberación. Pero allí puede haber personas de distintos momentos. Sé que hay personas también enfermas. Ha habido muchas solicitudes, sobre todo de alguna persona con problemas cardíacos muy severos. Entonces esperamos que todo esto agilice y ayude a que realmente se logre la liberación de cada una de estas personas. Y, monseñor, ¿quién hace y quién verifica que eso es así? Es decir, que hay supervivencia por parte de los 24 secuestrados que estarían aún en poder del ELN. Bueno, el mecanismo de monitoreo y verificación tiene, como decía, varias instituciones allí y varios componentes. Hay un componente que lo tenemos nosotros, que hacemos el puente con las comunidades, estamos tramitando hacia el mecanismo las situaciones que hay, pero el otro lado hay el componente de verificación, que actúa para esto, pero actúa de una manera también permanente para situaciones difíciles que se viven en las comunidades. Esa es una decisión que se ha tomado, traer acciones y dinámicas humanitarias en territorios que tienen una crisis humanitaria muy severa. Eso se ha puesto sobre la mesa y se ha determinado también en México. Entonces, el mecanismo de verificación que está en manos de Naciones Unidas sustancialmente es el que hace todo el procedimiento ya más técnico. Nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos ni la formación ni la capacidad para ello, pero sí apoyamos para que el mecanismo de verificación pueda entrar en contacto y establecer, como digo, de acuerdo a las circunstancias, las condiciones actuales de las personas y lo que sería su liberación. Allí hay ya entonces un acuerdo que existe
desde antes. Esperamos que el mecanismo se reactive muy rápidamente. Ahora estamos en un momento en que están, digamos, en distintos territorios, etcétera, los integrantes del mecanismo, pero una vez que tan pronto se pueda, se va a reactivar y allí se hará el estudio y se comienza a hacer el proceso de verificación. Ya hay un listado que ha sido entregado por el gobierno colombiano al mecanismo mismo. Y monseñor, ¿por qué usted utiliza la palabra se reactive? ¿Es que está suspendido el diálogo? No, el diálogo no se ha suspendido. Hubo, como todos sabemos, después de la liberación del señor Díaz en La Guajira, pues se presentaron unas situaciones complejas dentro del proceso y eso hizo que los delegados del ELN viajaran a lo que llamaban a consultas. Entonces no teníamos el mecanismo completo allí. Entonces lo que se ha hecho en México es estudiar muy claramente qué desafíos tiene el mecanismo, porque ese mecanismo comenzó a funcionar hace un poco más de 3 meses, empezó en agosto. Entonces es el momento en que se hacen ajustes, se estudia, se evalúa cómo está funcionando, cómo hacerlo más eficiente, cómo hacer que ese mecanismo pueda reaccionar de manera mucho más pronta hacia las distintas situaciones que hay. Y como digo, hay muchas que vienen de los territorios donde puede haber enfrentamientos y tiene mucho el carácter preventivo. El mecanismo tiene un carácter de prevenir incidentes. Entonces, en esto estamos esperando que se vuelva a reunir e inmediatamente se establezca entonces las prioridades, porque ya hay que establecer unas prioridades frente a los casos que se han presentado, que algunos son de secuestro, pero no todos, y desde allí comenzar entonces el procedimiento establecido de común acuerdo. Pero entonces, antes de que se produzca la liberación de los secuestrados, ¿debe reanudarse el diálogo con ustedes? No necesariamente, porque por ejemplo esta semana se liberó al señor exalcalde de San Calixto, también al señor Fabián Arias, y eso no pasó, digamos, por el mecanismo. El ELN puede proceder a dar la libertad, a liberar a las personas en el momento en que lo decidan, pues ellos o lo consideren. Nosotros, el mecanismo lo que hace es hacer seguimiento a ese listado y a los casos que se presentan, y ahí sí, ya pues con unas herramientas técnicas, decir, bueno, estudiemos estos casos. Pero evidentemente lo que esperamos es que, como un gran gesto de buena voluntad, se inicie ese procedimiento, como también otros que están pasando en los territorios. Están pasando cosas muy importantes en los territorios, que no requieren que el mecanismo se pronuncie. El mecanismo lo hará, pero si se puede hacer en cualquier momento previamente, pues así esperamos que ocurra. ¿Y ustedes, monseñor, en la comisión, o los familiares de las personas secuestradas, han tenido pruebas de supervivencia? Que yo conozca, no. No conozco todos los casos. Eso lo manejan más las autoridades. No conozco esas pruebas de supervivencia. También de eso hemos hablado en extenso. El diálogo sobre este tema ha sido muy, muy amplio, así como el diálogo sobre la situación de los territorios afectados, etcétera. Ha sido muy amplio. La necesidad de renovar el cese al fuego, como digo, ya el cese al fuego va a cumplir su periodo a finales de enero, y hay una decisión de que el cese al fuego va a continuar, lo cual es una noticia muy importante, y se robustece, se hace cualitativamente más fuerte en la medida en que adopta otras medidas como es esta de la suspensión del secuestro. Se ha dicho que el cese al fuego sería progresivo. Hay muchas inquietudes de la sociedad sobre muchos asuntos que se va robusteciendo y se va haciendo cualitativamente más fuerte en la medida en que se asumen otros asuntos. Y particularmente del secuestro, es un tema muy sensible a la sociedad colombiana. Entendemos la angustia, el dolor, y por eso estamos tan comprometidos de la familia, de la comunidad, de la sociedad, y allí hemos estado trabajando muy arduamente, porque han sido jornadas fuertes, largas, etcétera, en las que hemos trabajado muy arduamente para llegar a este resultado, como también a otros resultados que garantizarán entonces que este procedimiento sea exitoso. Mire, monseñor, como usted bien lo sabe, la organización del ELN es federal, no es centralista como lo eran las FARC, sino federal. Es decir, que en cada región, independientemente, actúa una sección del ELN.
Eso supone, Monseñor Henao, que los secuestrados deben estar en poder de varios frentes del ELN o no. Mire, lo primero que quiero decirle es, cuando en la mesa de negociación se acepta el principio de que hay una unidad en el ELN, allí hay representantes de los distintos frentes allí sentados en la mesa, y se parte del principio de que se está dialogando con una organización. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, ahora con el cese al fuego, es que el cese al fuego está teniendo un cubrimiento realmente en todos los territorios. Puede haber incidentes, puede haber tensiones, y para eso está el mecanismo, para ayudar a prevenir, pero se ha tenido acceso a todos los territorios y estamos en una tarea de pedagogía muy intensa con las organizaciones sociales, con las autoridades, etcétera, para que todo el mundo entienda qué es en este momento el mecanismo del monitoreo y verificación, cuáles son las medidas adoptadas para el cese al fuego y de qué manera entonces tramitar y sobre todo alertar sobre posibles incidentes. Partimos de ese hecho, de que estamos hablando con una negociación, en un diálogo con una organización que tiene una unidad y ya. Yo pues no puedo entrar en las honduras de exactamente cómo es modus operandi, pero la palabra que allí se empeña es la palabra del ELN. Entonces, Monseñor, la liberación de los 24 secuestrados depende única y exclusivamente del ELN. Lo cual supone, le repito, Monseñor Henao, que la liberación de estos 24 secuestrados depende exclusivamente del ELN. Sí, normalmente el grupo que tiene una persona en sus manos es el responsable de la liberación de esa persona. En las mesas de negociación, como son mesas de diálogo y negociación, se colocan sobre la mesa múltiples asuntos, son acuerdos, cada uno de ellos que apuntan hacia solucionar distintas problemáticas, pero claro que se van adquiriendo también responsabilidades y en este momento, pues, evidentemente, si las personas están en manos del ELN, pues el ELN es el que procederá de acuerdo a lo pactado. Mire, Monseñor, en la quinta conferencia o el quinto encuentro que acaba de ocurrir en México entre ustedes y el ELN, se dice lo siguiente en el segundo aparte: la suspensión de las retenciones con fines económicos, según el ELN, en el marco de la prolongación del cese al fuego para finales de enero del año entrante. Es decir, Monseñor Henao, la suspensión de los secuestros está sometida a la prolongación del cese al fuego que está pactado para el 29 del mes de enero. Sí, mire, eso es importante. A ver, lo primero es que ya hay un acuerdo de continuar con el cese al fuego. Ese es uno de las decisiones o acuerdos del quinto ciclo que se realizó en México. Y allí, mirando los distintos temas que había, pues se ha colocado como insisto, dentro de los 6 grandes temas que se trataron, y se acuerda que esa suspensión entra plenamente en vigencia a partir del momento en que se renueva el cese al fuego. Pero eso no quiere decir, y yo espero que así sea, que va a haber una racha pues, en este periodo. El mecanismo de monitoreo y verificación está muy atento y nosotros estamos también muy seguros de que aquí se está avanzando por el camino, digamos, que espera la sociedad colombiana para traer un alivio a nuestra sociedad. Yo tengo confianza en que mantenemos entonces una disponibilidad, una exposición de todas las partes de seguir caminando dentro del pacto. Pero entonces, señor, el 29 de este mes, perdón, de enero, debe decidirse si se prolonga o no el cese al fuego que está vigente. ¿Se va a prolongar el cese al fuego? Sí, ya hay dentro de los acuerdos de México un acuerdo de prolongar el cese al fuego. Eso es una decisión histórica muy importante porque el cese al fuego más largo que tuvo el ELN fue
cuando la visita del Papa Francisco, que fue 101 días. Aquí estamos hablando ya de 3 meses y otra prórroga. Estamos hablando de un hecho muy importante porque sería el cese al fuego más extenso en la historia del ELN, con cubrimiento de toda su organización. De manera que aquí se está dando un paso muy importante en el sentido de que se mantiene la confianza. El cese al fuego se basa en la confianza entre las partes y se basa también en su capacidad de mantener la cohesión y el diálogo, la comunicación, una comunicación muy ágil y muy importante en un cese al fuego, y también el que la sociedad lo rodee, la sociedad pueda apoyar, y para eso se ha creado en torno al cese al fuego no solamente el sistema de verificación y monitoreo, ese mecanismo, sino también las veedurías sociales. Hemos invitado a que en los territorios más afectados la población se pueda organizar para hacerle veeduría al cese al fuego y puede ayudar muchísimo. Insisto, es de carácter sobre todo preventivo. Y eso es una novedad muy importante también en esta negociación, que se dé más participación a las comunidades, adicional a la participación que ya existe a través del Comité Nacional de Participación, que abarca numerosos sectores de la sociedad colombiana, y también de una decisión que se tomó en este ciclo, que fue crear la Red Nacional de Participación. En participación se está avanzando mucho. Hay algo concreto pues, para cese al fuego, que es veedurías, pero luego está el Comité Nacional de Participación y todos los encuentros que está liderando en este momento, y una Red Nacional de Participación que es pluralista, y esperamos que sea el espacio donde puedan estar las diferentes expresiones de nuestra sociedad. Y aquí, monseñor, perdóneme que yo le traslade a usted una pregunta que inicialmente la formularon los voceros del ELN. La pregunta fue esta, monseñor, que hicieron ellos. Si suspendemos los secuestros, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, ese es un asunto que se ha tratado siempre. Eso es un asunto que está en la mesa de todas las organizaciones, digamos, insurgentes siempre. Es un gran desafío. Usted sabe que con las FARC eso ha existido históricamente, no es el primer grupo que plantea esa situación. Eso ha sido tratado en la mesa, y también el gobierno sabe que ahí hay unos asuntos que hay que resolver. Ese es un tema sobre el cual tendrán que tomarse unas decisiones importantes para garantizar, sobre todo, no tanto, digamos, financiar actividades armadas o ilegales de un grupo, sino me parece que aquí hay que pensar más en las formas como se desarrolla la vida ciudadana, etcétera, en los territorios, y que traigan también un alivio grande a las comunidades. Pero ese tema, como usted lo plantea, ha sido tratado, es un tema que está colocado sobre la mesa y que normalmente siempre es una aspiración a que se le encuentre una solución. Mire, monseñor, precisamente hoy se puso en práctica una modalidad que ideó el presidente Petro, que fue la de dar 1 millón de pesos a cada uno de los jóvenes que están hoy delinquiendo, robando, asaltando. 1 millón a cambio de, primero, que dejen el delito, segundo, que hagan parte del proceso de paz. ¿No podría ser ese el comienzo de la idea de que el ELN reciba también, para retirarse de la guerrilla, una financiación por parte del Estado? Sí, ese paso que se dio hoy en Medellín, el ministro, la vicepresidenta, etcétera, es un paso importante y que muestra entonces una fórmula. Hay que estudiarlo detenidamente con cada grupo. Ustedes saben que el ELN es una organización no es una organización urbana, etcétera, es una organización con una trayectoria de 60 años de lucha y con unas complejidades muy grandes. Entonces, ahí hay que pensar en que hay que mirar distintas fórmulas, hay que mirar distintas posibilidades, y aquí hay que pensar también un poco en lo colectivo, porque a veces los grupos hay la alternativa si ya pensar en fórmulas colectivas o individuales para avanzar, etcétera, una vez
que se ponga fin al conflicto. Estos son temas muy relacionados con el fin del conflicto realmente. Desde ahora se comienzan a plantear, pero generalmente esos temas de financiación están bastante cercanos a los temas que tienen que ver con fin del conflicto y así está en la agenda. Monseñor, ¿cuántos hombres armados y en sublevación tiene hoy el ELN? Mire, yo esa cifra no puedo dársela a mí. He escuchado cifras, pero no me atrevería a decirlo. No he escuchado en la mesa la cifra de integrantes armados del ELN, pero yo en ese sentido soy bastante cauteloso porque es a ellos a quienes les compete dar esa cifra. Y una pregunta final, Monseñor, le ruego por la escasez de tiempo una respuesta muy breve. Es esta. Usted ha venido dedicando su vida a la paz con el ELN. ¿Es posible, cree usted, la paz con el ELN? Creo que se está avanzando. Tengo esperanza de que se va a ir cada vez profundizando, ampliando y robusteciendo las decisiones en torno al cese al fuego y otras que son de enorme interés para la población colombiana. Y espero, tengo confianza hoy en este día tan importante, séptimo día, la novena de nacimiento del Señor, que tengamos esa realidad de la paz con el ELN prontamente. Monseñor Héctor Fabio Henao, quien maneja para estos temas de paz relaciones entre el Estado y la Iglesia, usted ha sido muy amable aceptando esta invitación. Le deseamos una feliz Navidad e imploramos para nuestros televidentes y para nuestra causa su bendición. Que el Señor Todopoderoso, que envió a su Hijo para salvarnos, que nos trae el mensaje de estar siempre al lado de los demás en una actitud de humildad y de permanente reconocimiento de su dignidad, nos conceda la luz y la paz que provienen de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a sus familias y a sus comunidades en esta Navidad. Que Dios lo guarde a usted también, Monseñor, y a todos, nuestros televidentes. Muy amable, Monseñor, y a ustedes los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Colombianos eligen hombre y mujer del año. ¿Cómo les fue a las familias colombianas este año? ¿Qué tan felices son hoy los colombianos? Sin acuerdo sigue mesa para definir salario mínimo. Revolcón en el manejo de bienes de la SAE. Se prolonga cese del fuego con ELN. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. En una encuesta contratada por Noticentro 1 CMI y El Tiempo, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, los colombianos eligieron a los personajes de este año, del 2023. Hay algunas sorpresas. El estudio también refleja la situación económica de los hogares y qué tan felices fueron los colombianos en este año que termina. Además, se consultó sobre las expectativas y el nivel de optimismo frente al 2024. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI se pregunta, en su opinión, ¿quién fue la mujer del año? Leslie Mucutuy, la niña indígena que sobrevivió en las selvas del Guaviare, 30%. Karol G, 19%. Shakira, 16%. Linda Caicedo, 9%. Francia Márquez, 6%. Mariana Pajón, 4%. Claudia López, 3%, Margarita Cabello, 1%, Dilian Francisca Toro, 1%, Aurora Vergara, 1%. A la pregunta, en su opinión, ¿quién fue el hombre del año? 31% respondió Luis Díaz y su padre, Gustavo Petro, 21%, Rigoberto Urán, 14%, Francisco Barbosa, 7%, James Rodríguez, 5%, Maluma, 3%. Néstor Lorenzo, 3%, Bruce McMaster, 2%, Timochenko, 1%, Roberto Carlos Vidal, 1%. La niña que mantuvo vivos a sus 3 hermanos por 40 días en la selva, y Luis Díaz, que le dio el triunfo sobre Brasil delante de su papá recién liberado. En general, ¿cómo se siente? Muy feliz, 16%. Feliz, 56%. Ni feliz ni infeliz, 22%.
infeliz 4%, muy infeliz 2%. Antes estábamos con un índice de felicidad de cerca del 80, ahora estamos con un índice de felicidad del 60. La polarización le quita mucha alegría al país. Para usted, el 2023 fue un año de prosperidad económica, de mayor dificultad o como todos los años. De prosperidad económica 18%, 51% respondió mayor dificultad económica, como todos los años 31%. Refleja un hecho contundente, ¿no? Muy poca gente logró progresar en el 23. En el 2023, ¿cómo fue su salud general? Buena, 63%, mala, 3%, regular, 34%. Las mujeres tienen más dificultades de salud y eso hay que remediarlo, dijeron, hay que tenerlo en cuenta. En el 2023, ¿le fue bien o le fue mal en el amor? Al 70% le fue bien, al 24% le fue mal y regular 6%. Le fue mejor en el amor a los hombres que a las mujeres. ¿Cree que para usted el 2024 será mejor, igual o peor que el 2023? Mejor 71%, igual 15% y peor 14%. ¿Cree que para usted el 2024 será un año de prosperidad económica, de dificultad o igual que el 2023? De prosperidad económica, 59%. Dificultad económica, 19%. 21% igual. Y en este caso, más las mujeres que los hombres. Son más optimistas las mujeres que los hombres. ¿Cómo le fue económicamente a su familia en el 2023? 19% prosperó, 43% se mantuvo igual. Fue un año de dificultades económicas, 38%. En su opinión, en el 2023 Colombia prosperó económicamente, retrocedió o no tuvo cambios. 20% prosperó económicamente, 43% retrocedió, 37% no tuvo cambios. La gente necesita prosperar para sentirse bien. Y eso es, digamos, el gran desafío del país. En su opinión, ¿este año los colombianos están más unidos, más polarizados o igual que siempre? Más unidos, 15%. Más polarizados, 38%. Igual que siempre, 48%. En el 2024, ¿cree que Colombia en general estará mejor, peor o igual que en el 2023? 45% respondió mejor, 32% peor, 22% igual. ¿Cree que el 2024 para el país será un año de prosperidad económica, de más dificultad económica que el 2023 o será como el 2023? De prosperidad económica 37%, de mayor dificultad económica 38%, será igual 25%. Hay un equilibrio entre la gente que cree que va a estar mejor y la gente que cree que va a estar peor. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Terminó sin acuerdo un nuevo encuentro en la mesa o de la mesa tripartita para definir el aumento al salario mínimo. Seguirán las mesas bilaterales con el propósito de lograr un acuerdo por tarde el 30 de diciembre. Si no se logra, el gobierno definirá el aumento por decreto. Los trabajadores no bajarán su propuesta del 18% de aumento para el salario mínimo de 2024 hasta que los empresarios presenten una cifra. Mal haríamos nosotros entonces empezar a decir cifras sin que el empresariado diga alguna. Por eso persistimos más bien en la construcción de ese acuerdo junto con el gobierno. Que es una táctica de negociación de los empresarios, a ver si los trabajadores nos desesperamos frente a la negociación. Ellos no quieren más reunión como la de hoy, por ejemplo. Y en ese sentido insisten en las reuniones bilaterales y que se convoque si hay condiciones para un acuerdo, lo cual quiere decir que si en algún momento no hay nueva reunión tripartita es porque definitivamente no estamos cerca de poder obtener un acuerdo.
La próxima semana se reanudará la mesa de concertación. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando para que el acuerdo de verdad le favorezca al país, salga de la mejor manera y finalmente, pues si no habrá acuerdo, pues tendremos que hacer un decreto. A través de este comunicado, los gremios realizaron un llamado para que el incremento sea cauteloso y no dispare la inflación. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, anunció una reestructuración a la entidad en 2024. El funcionario le apuesta a reducir a su mínima expresión la figura del depositario y administrar directamente los bienes en extinción de dominio. La Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia y que por estos días ha sido blanco de críticas por presuntas irregularidades en el manejo de predios en Medellín, se someterá a una rigurosa estructuración el próximo año. Hemos presentado ante la Junta Directiva un plan de reestructuración. Esperemos que nos aprueben la reestructuración para empezar a hacer el tránsito de depositarios a administración directa. No quiere decir con esto que se acabe el modelo de depositarios, sino que vamos a adelgazarlo para ampliar más la capacidad de la administración directa. Según el funcionario, una de las mayores dificultades es el control de los depositarios, las personas que administran temporalmente los bienes. La idea de la entidad es depurar esa lista y no es tarea fácil si se tiene en cuenta que un solo depositario puede tener hasta 800 activos. Hemos hecho remoción de alrededor de 10 depositarios. Lo que sucede es que están muy concentrada la administración de activos en depositarios. Este viernes se presentó oficialmente el plan de reestructuración de la SAE, que maneja más de 33.000 predios en extinción de dominio. El representante de la Iglesia Católica en la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, Monseñor Héctor Fabio Henao, se mostró optimista de que el cese el fuego se prorrogue después del 29 de enero, así como del pronto regreso de los secuestrados en poder de esa guerrilla. Para Monseñor Henao, haber logrado el compromiso del ELN de parar los secuestros es una de las noticias más positivas de los diálogos con esta guerrilla. Y eso significa un cambio muy importante en las dinámicas que se viven en los territorios y en la vida de los pobladores, que podrán ver cómo este fenómeno tan complejo, tan doloroso, comienza a reducirse y a desaparecer en el país. Ya hay una voluntad entonces del ELN de caminar en este sentido y esperamos que se haga efectiva plenamente. Monseñor dijo que se espera el pronto regreso de quienes están en manos del ELN. Allí puede haber personas de distintos momentos, sé que hay personas también enfermas, ha habido muchas solicitudes, sobre todo de alguna persona con problemas cardíacos muy severos, entonces esperamos que todo esto agilice y ayude a que realmente se logre la liberación de cada una de estas personas. El sexto ciclo de diálogos entre las dos delegaciones será en Cuba y se iniciará el 22 de enero. 2023 se cierra con crecimiento en el turismo. Según ANATO, las ventas en agencias de turismo aumentaron 7%. La temporada de fin de año reactivó el turismo. ANATO asegura que las agencias de viaje registraron un aumento en ventas del 7%. 5.7 millones de visitantes no residentes estarán llegando a nuestro país con un incremento del 23% comparado con el 2022. Lo que se traduciría en cerca de 9.000 millones de dólares que entrarían al país por turismo. El turismo en el tercer trimestre del año creció 11%. Cerca de 1.5 millones de personas realizaron turismo interno en el tercer trimestre de este 23, es decir, un 7% de esta población, lo que significó un incremento del 11% con relación a las personas que realizaron turismo interno en el mismo periodo del año 2022. La reactivación de ese sector es del 89%. La Fiscalía anunció la entrega de más de 1.000 bienes valorados en 1,7 billones de pesos que serán destinados a la reparación de víctimas del conflicto. La Fiscalía entregó miles de bienes para la reparación de víctimas de los paramilitares. Llevamos una cuantía patrimonial superior al 1.700.000 millones de pesos. Entonces, si usted analiza, lo primero es, nosotros en 4 años logramos triplicar la cuantía patrimonial de los bienes entregados al Fondo de Reparación a las Víctimas. Entre los activos decomisados figuran bienes a los denominados por la Fiscalía como narcos invisibles. Priorizando la persecución de los bienes del paramilitarismo, a sus testaferros,
a los empresarios que muchos años después se quedaron con estos bienes. Además de los bienes, se abrieron nuevos procesos contra ex jefes paramilitares vinculados con graves crímenes como masacres y desplazamientos masivos. Esas 83.000 imputaciones que hemos efectuado en un periodo de 4 años no tienen precedentes en la implementación de la Ley de Justicia y Paz y son superiores a las 56.000 imputaciones que se habían hecho durante el periodo 2006-2019. ¿Qué imputamos? Imputamos 36.000 delitos de homicidio en persona protegida, 36.000 delitos de desplazamiento forzado, más de 11.000 casos de desaparición forzada. Son más de 83.000 delitos relacionados con los paras que ha documentado la Fiscalía. La vicepresidenta Francia Márquez pidió a la oposición no usar la migración africana para conseguir réditos políticos. La funcionaria tuvo un fuerte choque con el ex vicepresidente Francisco Santos. La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la crisis migratoria que vive el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras la llegada de ciudadanos africanos. No podemos permitir como colombianos y colombianas que el tema migratorio se use para tener réditos políticos o se use para sembrar odio en la sociedad. Aseguró que se trata de un fenómeno mundial, por lo que pidió trabajo articulado con la comunidad internacional para garantizar rutas seguras a esta población. Como Estados tenemos la responsabilidad de garantizar rutas seguras y no rutas de la muerte. Esta situación desató un fuerte enfrentamiento entre la alta funcionaria y el ex vicepresidente Francisco Santos. Que Francia Márquez los entregue a los coyotes para que los lleven hasta Estados Unidos, pues ese es su destino final. Ella y Gustavo Petro son cómplices del tráfico internacional de seres humanos. Potencia de la vida, como dice Petro. Según las declaraciones de Mancuso, el amigo de traficantes es otro. Gracias por el consejo que nos da de enviar a los migrantes con los coyotes. Pero nosotros no traficamos con la vida y la dignidad de la gente. En nuestro gobierno trabajaremos para garantizar los derechos humanos de todas las personas. El gobierno alista una resolución que establece las condiciones para acceder a la renta ciudadana. Los beneficiarios del nuevo programa de subsidios tendrán que cumplir con una serie de compromisos si quieren recibir la transferencia monetaria. Esta es la resolución que define las reglas de juego para el nuevo programa de subsidios del gobierno. Se trata de Renta Ciudadana, que inicia el 1 de enero y reemplaza a Familias en Acción. El nuevo programa de transferencias monetarias beneficiará a 2.7 millones de hogares, con CISBEN 4 o que estén en el Registro Social de Hogares. Recibirán 500.000 pesos cada 45 días. Serán hogares de pobreza extrema, liderados por mujeres o madres gestantes, hogares con menores de 6 años o personas en condición de discapacidad. Y ojo, porque según este documento, los beneficiarios tendrán que firmar un acta de compromisos que serán obligatorios. De no acatarse, podrían perder el subsidio. Cada 2 meses se verificaría el cumplimiento. Tendrán que tener afiliación a salud niños, niñas, adolescentes, gestantes, adultos mayores y personas con discapacidad. En educación, niños, niñas y adolescentes tendrán que estar matriculados. Los hogares también podrán perder la transferencia monetaria si las autoridades evidencian vulneración de derechos de los niños. No podrán tener medidas transitorias de protección. El gobierno elegirá a los beneficiarios cada 6 meses. Ya no tendrán que inscribirse. Este domingo 24 de diciembre y en plena Navidad, los habitantes de Gamarra, en el departamento del Cesar, tendrán elecciones para elegir alcalde municipal luego de la asonada que el 28 de octubre dejó una funcionaria de la registraduría muerta y 2 más heridas. Gamarra es un municipio a orillas del río Magdalena en el sur del departamento del Cesar, 12.500 habitantes. ¡Ey, salgan! El 28 de octubre hubo hechos violentos, una asonada contra la sede de la registraduría que le costó la vida a una funcionaria. Todo por cuenta de que el Consejo Nacional, horas antes, había declarado nula la elección de un candidato. El asesinato de una de nuestras funcionarias, Perli, pues de alguna manera conmocionó no solamente la comunidad del municipio, sino a todo el país. El registrador nacional Hernando Penagos, quien estrena cargo, se hará presente este domingo, día de Navidad, para garantizar las elecciones que se repiten porque el voto en blanco ganó el domingo 29 de octubre como castigo por los hechos violentos. Que entiendan que ya se presentaron tragedias humanas muy importantes y que hay que, de alguna manera, enviarle un mensaje
a toda la sociedad colombiana de que ese es un municipio de gente pacífica, tranquila. Con las elecciones en Gamarra quedarán habilitados los 1.103 alcaldes que tiene el país para que tomen posesión este 1 de enero. Fue adjudicado el polémico proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado en la localidad de Suba, en Bogotá, que implica la construcción de viviendas en predios adquiridos para la ALO Norte. Pese a la recomendación de la Procuraduría y la petición de Carlos Fernando Galán, este viernes 22 de diciembre se adjudicó el proyecto de la Ciudadela Educativa y del Cuidado, que busca utilizar los antiguos predios de la ALO Norte para la construcción de viviendas en la localidad de Suba, situación que genera malestar en los residentes de la localidad. No hay vías ahorita y las vías que hay las están arreglando. Entonces estamos jodidos. Estamos totalmente jodidos porque no hay dónde andar y quieren meter más casas en vez de hacer vías. No, esto está peor, cada vez está peor esto. ¿Qué opinan? ¿Qué se necesita entonces? Más vías. ¿Por qué? Porque esto está, mire cómo está esto, totalmente colapsado. No hay por dónde. El proyecto, que ha sido férreamente defendido por la alcaldesa Claudia López, que asegura que la ALO Norte se cambió de trazado de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, y pese a muchas incógnitas que despertó el hecho de que solo hubo un proponente, el proyecto quedó en firme justo antes de que finalizara la administración actual. FENALCO Bogotá solicitó a la alcaldía suspender la ciclovía del domingo debido al gran flujo de compradores del 24 de diciembre. Además, anunciaron una nueva jornada de Bogotá Despierta. Este sábado se realizará la última jornada de Bogotá Despierta del año, espacio que los comerciantes celebran debido al drástico aumento en ventas que les deja el horario extendido. Como siempre, en diciembre la movilidad se complica, inclusive en las horas de la tarde se complica muchísimo más, pero esa extensión le permite a la gente poder salir a hacer sus compras, y para el comercio también, afortunadamente, pues ha tenido unos resultados positivos, más en este momento que es la mayor concentración de ventas del año, y pues este ha sido un año complejo donde todos esperamos recuperar lo más posible en la temporada decembrina. Además, desde FENALCO solicitaron a la alcaldía suspender la jornada de ciclovía del domingo 24 de diciembre. Porque pues la mañana del 24 normalmente es de mucho movimiento comercial. Muchas personas saben hacer sus compras de última hora, comprar los víveres para las cenas de Navidad, los regalos de último momento. Entonces sería realmente bueno para el comercio que no tuviéramos este próximo 24, domingo, ciclovía. Los comerciantes esperan que la administración de Carlos Fernando Galán tenga en sus planes mantener estas jornadas de horario extendido de manera continua. Va en aumento la cifra de personas quemadas en Colombia por el uso de pólvora. Las autoridades reiteraron el llamado para que padres y madres de familia no permitan que los menores de edad se expongan a la pólvora. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de este mes de diciembre, se han presentado 434 casos de personas quemadas con pólvora. Esto registra un aumento del 13% en relación con el año anterior, cuando se reportaron 381 afectados. Llevamos ya 433 personas quemadas con pólvora. Es una campaña que estamos implementando en todo el país, pero aquí se pidió a que la comunidad también coloque de su parte. Del total de lesionados, 147 son menores de 18 años de edad. También tenemos que informar de niños quemados con pólvora. Así que nuestro llamado es puntual a los padres de familia, pero a toda la comunidad, para que haya un compromiso en esta Navidad y reduzcamos desde ya la cifra de quemados con pólvora. Las autoridades también confirmaron un aumento en la incautación de licor adulterado en medio de estas fiestas decembrinas. Ya llevamos más de 16.000 botellas incautadas en todo el país, 2 alambiques de licor adulterado y más de 10 personas capturadas. Ante la crítica situación, se reforzarán los operativos para este fin de semana. Hoy fue presentado oficialmente el programa Jóvenes en Paz, que busca pagar a los beneficiados un estímulo económico para sacarlos de la violencia. El presidente Gustavo Petro no asistió al evento. Uno de los jóvenes inmersos en el conflicto de las bandas delincuenciales de Medellín y quien recibirá el primer $1.000.000 del programa Jóvenes en Paz, llegó a la cancha El Pomar de Manrique y defendió la controvertida propuesta del gobierno nacional. La verdad, hay muchos jóvenes que no tienen compromiso. Hay muchas personas que lo hacen por el dinero más que por la educación y crecer como personas y ser alguien. Pero ahí está, es también algo de oportunidades, no todos tenemos las mismas oportunidades. La vicepresidenta Francia Márquez anunció desde la capital antioqueña la fecha en la que iniciará el programa que beneficiará a cerca de 6.000 jóvenes. Medellín, Buenaventura, Quito,
Guachené y Puerto Tejada y Bogotá serán los primeros territorios donde empezaremos el próximo año, ya poquito tiempo, en 15 días, con este gran programa. Y respondió a las duras críticas de la oposición. No le podemos dar la espalda a esa realidad, nos toca atenderla. Así nos digan que estamos pagándole a criminales. Y concluyó diciendo que en el año 2022, 6.581 jóvenes entre 14 y 16 años fueron asesinados en el país. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, aceptó la renuncia del viceministro Alberto Lara. Según fuentes del ministerio, la renuncia se dio por razones personales. El viceministro de las Estrategias de Seguridad y Defensa habría solicitado meses atrás su salida, pero el ministro Velázquez le pidió ayudarle hasta fin de año. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un documento que hizo posible la liberación de Alex Saab. El indulto presidencial especifica unas condiciones para el empresario barranquillero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compartió un documento que establece las condiciones bajo las que el empresario barranquillero Alex Saab pudo salir de la cárcel y volver a Venezuela. Dentro de estas condiciones de perdón para Alex Saab está: primero, debe abandonar los Estados Unidos. Segundo, debe permanecer fuera de los límites de Estados Unidos, sus territorios y sus posesiones. Tercero, no podrá cometer crímenes ni delitos contra Estados Unidos. Cuarto, debe entregar todo lo solicitado en dinero y en información a Estados Unidos. Quinto, todas las entidades relacionadas con Alex Saab deben renunciar a todos y cada uno de los reclamos y bienes ya incautados por Estados Unidos. Sexto, no podrá aceptar ni recibir ningún tipo de financiación o beneficio por parte de cualquier libro, película u otra publicación o producción sobre esta situación. El documento de perdón presidencial fue firmado el 15 de diciembre, 5 días antes de que se anunciara el acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos sobre el canje de presos. Con este fue posible no solo la liberación de Saab, quien fue acusado de conspiración para lavado de dinero, sino también de 10 estadounidenses y 20 venezolanos presos en el país suramericano. Las autoridades tratan de establecer las causas que provocaron la masacre de una familia en Santander de Clichao, en el departamento del Cauca, en esa misma población, pero en otro hecho, otras 2 personas fueron asesinadas. Hay consternación en el resguardo de Canoas, municipio de Santander de Clichao, por el asesinato del docente John Freeman Ramos, su esposa Giselle Mensa y su hija Helen Charit, de 15 años de edad, ocasionada por un grupo armado ilegal en la vereda Carbonero. A veces uno escuchaba por otros territorios, pero hoy nos tocó a nosotros. Pues lo único que hay que esperar es recibir los cuerpos y darles cristiana sepultura y seguir adelante, porque la vida nos toca seguir. La Guardia Indígena, en conjunto con la Fuerza Pública, en este caso también la Fiscalía General de la Nación, avanzan en las investigaciones para determinar qué grupo armado fue el que irrumpió en estos 2 puntos y asesinó en horas de la mañana de hoy a estas 5 personas. En otro hecho, en la vereda Vilachía, a 3 kilómetros de distancia, fueron asesinados 2 jóvenes que se disponían a las labores del campo. La Gobernación del Cauca ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quien nos brinde información que permita lograr la identificación, ubicación y captura de los responsables de estos hechos. En Cauca esta semana fueron asesinados 3 líderes sociales. Comunidades indígenas de Colombia pidieron a los grupos armados parar la violencia en sus territorios con el grito "El Cauca no aguanta más". Las comunidades le pidieron al gobierno actuar y también pedirle a los grupos guerrilleros sacar a la población civil del conflicto. Además, anunciaron a partir de enero movilizaciones en toda Colombia contra los grupos armados y la violencia. La Guardia Indígena Nacional rechaza rotundamente el asesinato del profesor John Freeman Ramos, su hija y su esposa. El Cauca no aguanta más. Es por eso que desde los territorios ancestrales solicitamos al gobierno nacional que intervenga, que haga las investigaciones para que se den por el paradero de los asesinos de nuestro profesor. Las comunidades insistieron en parar la violencia en los territorios ancestrales.
cualquier pretexto están buscando para matarnos, y quizás eso sea otro pretexto para seguir asesinando a nuestros líderes, lideresas y nuestra guardia. Por eso hoy era la idea de rechazar totalmente cualquier situaciones, cualquier grupos armados, que nosotros no estamos de acuerdo con las armas. Durante un encuentro de líderes étnicos de territorios en situación de conflicto, se rechazó la muerte y se pidió por la vida. ¿Cuál es la conversa realmente de diálogos que se habla para el tema de realmente si quieren la paz que nosotros queremos o están por unos intereses? Es una exigencia de nosotros como pueblos indígenas, el respeto por la autonomía, la autoridad, la autodeterminación de nosotros como pueblos. Son territorios, digamos, con una legitimidad anterior, digamos, a los procesos de conformación de este Estado, y frente a eso, digamos que esta guerra no es parte de nosotros, no nos corresponde, no nos compete, pero somos las principales víctimas. Se anunció que en enero arrancarán movilizaciones en todo el país para exigir a los grupos armados el fin de la violencia y al gobierno medidas para salvaguardar la vida. En los primeros meses del 2024 vamos a movilizarnos por la vida y por la paz, contra los asesinatos, los secuestros, las extorsiones. Con el profesor indígena John Freeman, son 1.595 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Esta noche fue asesinado el alcalde de Guachené, en el Cauca, Elmer Abonía, por cuenta de hombres armados que dispararon en su contra cuando se movilizaba por la vereda Pavito del mismo municipio. El mandatario Elmer Abonía Rodríguez era contador público y ya había sufrido un ataque contra su vida el 30 de noviembre, cuando fue asaltado junto a su esquema de seguridad. En esa ocasión, los atacantes se llevaron el arma de dotación de su escolta y el vehículo con el conductor. Abonía Rodríguez alcanzó a ser trasladado al hospital de Puerto Tejada, donde falleció. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo que el precio del ACPM debe llegar a los 15.000 pesos el galón para que se pueda reducir el déficit fiscal. El Comité de la Regla Fiscal dio un diagnóstico sobre el fondo de combustibles y señaló que cerrará el año con un déficit de 21 billones de pesos. Lo que se quiere hacer es cerrar la brecha entre el precio regulado y el precio internacional. El precio internacional en pesos fluctúa por la tasa de cambio y fluctúa pues por los movimientos de ese mercado. Entonces por eso, digamos, decimos que sería entre 5.000 y 6.000 pesos. Ya terminó el alza en el precio de la gasolina, pero tendrá que aumentar la tarifa de la CPM por lo menos en 6.000 pesos. Hoy está en 9.300 pesos en promedio y tendría que subir hasta los 15.000 pesos. Nuestro escenario muestra un déficit generado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles de más o menos entre 8,5 y 9 billones de pesos en el 2024, que sería pagadero en el 2025 a los productores e importadores. El directivo señaló que las medidas van encaminadas a reducir el déficit fiscal. Quedaría un precio flotante como lo es los precios de muchos productos que son transables, que son comercializables internacionalmente. Una vez se cierre la brecha internacional, los precios se fijarán de manera mensual, sin estar sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales del petróleo. El Centro de Estudios Económicos de ANIF pronosticó un posible deterioro del mercado laboral durante el primer trimestre de 2024. Según esta institución, la desaceleración de la economía ya se refleja en menor contratación de mano de obra. Según las más recientes proyecciones de ANIF para 2024, se prevé una posible caída en la contratación de personal en las empresas, especialmente afectadas por la desaceleración de la economía. Sin duda alguna ya empiezan a haber señales de alerta, la tasa de participación dejó de crecer y entonces en enero del año entrante, pues en general el primer trimestre veremos ya el golpe duro en el mercado laboral. Se calcula que la disminución de los empleos ha sido más fuerte en el comercio con 135.000 puestos menos, la industria con 108.000 puestos menos y las actividades financieras con 55.000 empleos menos. Las mujeres y los jóvenes pueden ser los más perjudicados. Son los grupos más vulnerables a la hora de un choque y pues una alza generalizada del empleo tiende a afectarlos en primera medida a ellos y a las personas más vulnerables de menores ingresos porque pues se encuentran en trabajos informales fuera de protección que son mucho más fáciles pues de prescindir a la hora de bajones económicos de esta época de principio de año que es la más dura digamos de enfrentar para los hogares.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas ratificó las medidas para reducir los impactos en las tarifas de energía. Se trata de la opción tarifaria que las empresas comercializadoras de energía aplicarán gradualmente durante los próximos 10 años. Explica la Comisión que esto se hace para evitar alzas significativas en las tarifas de energía. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, anunció un incremento en la compra de terrenos. Para el cierre del año aumentó la compra de tierras, valor que asciende a 200.111 hectáreas. Se ha formalizado 1.700.000 hectáreas y se han recuperado por procesos agrarios más de 88.000 hectáreas de tierra. El gobierno sigue avanzando en lo que define como la reforma agraria. Pues a ellos los estamos convirtiendo en propietarios reales de sus fincas, de sus predios. El funcionario manifestó que las tierras se entregan con proyectos agrícolas. Creo que es una buena noticia también para el país, decir que vamos concluyendo el año con nuevas formalizaciones de tierra. Recordemos las formalizaciones donde están ya familias que llevan 5, 10, 15 años allí explotando esa tierra, pero que no han tenido el título. Las cifras aumentarían para 2024. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice MSCI Colcap cerró a 1.170,34 puntos. La acción que más subió fue la de Canacol Energy con 7,08% a 20.860 pesos. La acción de Corfi Colombiana fue la que más bajó, 1,6% a 12.300 pesos. La acción más transada fue la de Ecopetrol por más de 10.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,21% a 2.350 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.915 pesos con 43 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa a 3.840 pesos y la venden a 3.910 pesos. Un euro cuesta 4.350 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York cerró en $1 con 92 centavos. El azúcar se transó en $20 con 59 centavos por libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 45 centavos. La referencia Brent se cotizó a $79 con 18 centavos. La acción de Ecopetrol bajó a 2.350 pesos. A esta hora son miles los vehículos que transitan por las vías nacionales, especialmente por departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Antioquia. La proyección de las autoridades es que 6 millones de vehículos transitarán las vías nacionales este fin de semana de Navidad. La proyección de la Policía de Tránsito y Transporte de Viajeros para este fin de semana paso peaje es de 4 millones de vehículos. Ante esta situación se dispuso de más puestos de control. Un total de 110 puestos donde tenemos toda la capacidad de la Dirección de Tránsito y Transporte. Habrá atención especializada en algunos departamentos ante un historial alto de accidentalidad. El departamento del Valle del Cauca, en Bogotá, en el departamento de Antioquia, Tolima, Huila, en Bolívar, Cundinamarca, dentro de otros departamentos, tenemos focalizados que son los de mayor siniestralidad en el territorio nacional. En estos puestos de control habrá pruebas de alcoholemia ante un aumento en los comparendos impuestos en las últimas 3 semanas. Una de las actividades que estamos realizando es el control a la embriaguez, así como la velocidad y también las pausas activas. Es importante que antes de viajar haga la revisión técnico-mecánica de su vehículo. Antes de salir de los terminales se están revisando los vehículos en su estado técnico-mecánico. Se están dando algunas recomendaciones a los conductores para que puedan tener un muy buen manejo de su vehículo en los diferentes corredores viales. Cientos de policías estarán desplegados por las vías nacionales. 4.300 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte, pero asimismo también tenemos el apoyo del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. El mayor éxodo de vehículos se daría para el fin de año. Y por supuesto avanza el plan Éxodo en los corredores de salida de la capital del país. También en la terminal de transporte se reporta gran flujo de viajeros. Nicolás Romero, buenas noches. Situación a esta hora desde la terminal del Salitre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La saludamos en directo desde la terminal de transportes del Salitre. Me acompaña hasta ahora de la noche la gerente de la terminal de transporte de Bogotá. Bienvenida, gerente, a este espacio Noticentro 1 CMI. Hablemos de cómo se comporta los viajeros en este momento. Vemos gran cantidad de personas viajando. Bueno, hasta el momento se ha registrado la movilización de más de 70.000 viajeros. Teníamos previsto 70.000 viajeros, ya cumplimos con la meta. Durante el puente festivo se movilizarán más de 221.000 viajeros. Hablemos de lo que va a pasar en el módulo 3. Vemos que ya no hay tiquetes para la costa. Así es, queremos informar a todos los usuarios que en este momento ya no hay tiquetes disponibles para destinos de la costa atlántica. Mañana se retomará la operación. Esto debido a un contratiempo en el punto de Puerto Araujo. Es decir, que varias personas pasarán la noche en el módulo 3. Por eso la invitación es a que planeen su viaje con anterioridad y estamos dando esta información. Gerente, muchísimas gracias. Ya lo saben ustedes, más de 70.000 personas han salido desde la terminal más importante de transportes terrestre del país. Más detalles de lo que será este plan éxodo aquí en la capital de la República en el siguiente informe. Estamos proyectando que para este fin de semana saldrán de la ciudad aproximadamente 1.082.000 vehículos y a su vez entrarán 1.062.000. Grandes números, este es uno de los puentes festivos con mayor plan éxodo que tenemos en la ciudad. Más de 700 unidades de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito estarán desplegadas sobre los 9 corredores de salida de Bogotá. Para este y el próximo lunes festivo habrá pico y placa regional. De mediodía a 4 entran placas pares, de 4 a 8 placas impares. Tengan en cuenta que vamos a tener habilitado el reversible del corredor de la séptima de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. El pico y placa que rige en la ciudad seguirá funcionando con normalidad en época de final y principio de año. Bomberos de Bogotá trabajarán toda la noche tratando de controlar un incendio que se presentó en una fábrica de pinturas en el sur de la ciudad. No se reportaron, por fortuna, personas lesionadas. Pánico en Bogotá por un fuerte incendio en el sur de la ciudad. Desde las 5:30 de la tarde los ciudadanos empezaron a alertar a las autoridades debido a un incendio que inició en una fábrica de pinturas ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, muy cerca a una estación de gasolina y justo al lado de la autopista sur. Las llamas parecían no ceder. El humo alertaba a las personas que de manera desesperada solicitaban la presencia de los bomberos, que desde que llegaron le hicieron frente a las llamas para evitar a toda costa que se afectaran los predios aledaños. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que no se presentaron personas lesionadas, que se trabajará toda la noche para lograr la completa extinción y que una vez se logre el control de la emergencia, iniciarán las investigaciones para establecer las causas que provocaron las llamas. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.